Si pensabas que la política española ya había tocado fondo, prepárate, porque lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados es digno de un episodio de Black Mirror, pero con guionistas borrachos. Pedro Sánchez, el gran iluminado de la izquierda, el líder todopoderoso de la coalición más desastrosa que ha visto España en su historia reciente, ha decidido prenderle fuego no solo al país, sino también a su propio equipo. Y la última víctima de su purga interna ha sido María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la reina del saqueo fiscal, la que lleva años jugando con los presupuestos como si fueran fichas del Monopoly, pero con el dinero de los ciudadanos. Pues bien, esta misma señora, la que se ha pasado años sermoneando a los españoles sobre la justicia social mientras disfruta de una vida de lujo, ha sido humillada en directo y sin piedad por su propio jefe. Sí, lo que parecía un simple debate parlamentario se convirtió en un ajuste de cuentas digno de una novela de traiciones políticas. Imagina la escena: el Congreso, ese lugar que en teoría debería ser el templo de la democracia, pero que últimamente parece más un plató de Sálvame Deluxe. En medio de una discusión acalorada, Montero, con su ya clásico tono de superioridad, interrumpe sin cesar con su actitud de «aquí mando yo y os calláis». Y entonces ocurrió lo impensable. Pedro Sánchez, con el ceño fruncido y una expresión de fastidio monumental, explotó en pleno hemiciclo y le lanzó un «cállate de una vez», que retumbó por toda la sala. Silencio sepulcral. Hasta los podemitas se quedaron con la boca abierta, porque si hay algo que nadie esperaba era que el feminista de cartón, número 1 de España, se pusiera en modo macho alfa autoritario contra su propia ministra. En ese instante todas sus peroratas de igualdad y buen rollo progresista se hicieron añicos. Pero aquí no acaba el escándalo. Porque Montero, con su ego descomunal, no estaba dispuesta a tragar semejante humillación. Roja de rabia, con los ojos echando chispas, le plantó cara a Sánchez con un «perdona, no tienes derecho a hablarme así». Y ahí, señoras y señores, se desató el apocalipsis. Sánchez, que lleva tatuado en el alma que él nunca se equivoca, que es el gran mesías de la progresía, no soporta que le repliquen. Y menos en público. Así que, con la arrogancia de quien se cree intocable, lanzó una de esas frases que hacen historia en la miseria política: si no eres capaz ni de cuadrar unos presupuestos sin que te salgan peor que los números de una empresa en quiebra, mejor cierra la boca. ¡Boom! Cao técnico. El hemiciclo entero quedó en shock. En la bancada socialista las caras eran de auténtico pavor, porque están acostumbrados a que Sánchez los pisotee, pero no con tanta saña y a la vista de todos. Mientras tanto, en las filas del PP, de Vox y compañía, el dilema era real: ¿reírse o sacar las palomitas? Y ahí es cuando María Jesús Montero, la ministra de la chulería fiscal, la que ha hecho de la recaudación salvaje su lema de vida, se rompe. Su voz tiembla, sus manos empiezan a moverse con nerviosismo, y entonces se le escapa una lágrima. Sí, una lágrima. La mujer que se ha pasado años riéndose de la oposición, de los autónomos ahogados por impuestos, de los ciudadanos exasperados por su gestión, termina hecha polvo delante de todo el Congreso. Y lo peor es que esto es solo el principio. Porque si algo ha quedado claro después de este bochorno público es que en el PSOE ya no quedan ni amigos ni lealtades. Pedro Sánchez está en modo sálvese quien pueda, y los cuchillos ya están volando en Ferraz. ¿Quién será el siguiente en caer? Atentos, porque el reality del sanchismo solo acaba de empezar. La misma mujer que nos ha roto económicamente, la que ha gritado a los cuatro vientos que no hay dinero para bajar impuestos, pero sí hay millones para regalarle favores al PNV, ha terminado destrozada en el Congreso. María Jesús Montero, la ministra que nos ha arruinado con su política fiscal, se ha derrumbado públicamente después de ser humillada por Pedro Sánchez de manera brutal. El Congreso ya era un circo, digno de una transmisión en vivo. Nadie sabía si seguir con la sesión o llamar a Sálvame para que se hiciera cargo del evento. En ese caos, Sánchez no se detuvo ni un segundo. Un sociópata sin escrúpulos siguió como si nada hubiera pasado, y Montero, con la cara descompuesta, intentaba recomponerse en vano. La imagen de la ministra arrastrada públicamente ya estaba grabada en las mentes de todos. Esto es solo una bronca interna. Para nada. Esto es un golpe al alma del socialismo. Montero, la gran defensora de la política fiscal de Sánchez, ha sido destruida porque ya no sirve, porque ahora es un estorbo. Durante años fue una de las fieles defensoras del desastre económico de su jefe, la encargada de justificar los desmanes fiscales, de aplastar a los autónomos y empresarios con impuestos desorbitados, y de convencernos de que el dinero público no es de nadie.
Y ahora, cuando ya no es útil, la han tirado como una pieza rota. No podemos sorprendernos, el PSOE siempre ha actuado así. Usan a las personas hasta que se agotan y después las descartan sin piedad. Montero debería haberlo visto venir. Asterisco asterisco Sánchez no tiene aliados, solo esclavos políticos. Cuando ya no le sirves, te manda al matadero sin remordimiento. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo pasará para que Montero dimita? Si tuviera algo de dignidad, ya estaría redactando su carta de renuncia, pero no, estamos hablando de un partido donde la poltrona vale más que el honor. Probablemente se quedará ahí, tragando humillación tras humillación, con una sonrisa falsa, diciendo que todo va bien mientras la sociedad se desangra. Porque en el PSOE la vergüenza es opcional, pero el poder es obligatorio. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos siendo los grandes perdedores en este circo. El PSOE no solo nos destruye con impuestos, sino que ahora se destroza entre ellos, en una pelea por el poder que ya está más que pasada de rosca. Bienvenidos al PSOE, el partido que arruina a todos y cuando ya no sabe a quién más destruir, se destruye a sí mismo. Pero esto no termina aquí. Si algo define al PSOE es su habilidad para convertir todo en un culebrón barato. Montero, intentando recomponerse, no podía ocultar el rostro desencajado mientras el resto de ministros no movían ni un dedo. Ni una mirada, ni un gesto de apoyo. Porque cuando alguien cae, todos se quedan callados. No vaya a ser que el siguiente en caer sea uno de ellos. Lo más patético fue ver a Yolanda Díaz, que siempre está lista para meter la cuchara en cualquier lío, mirando para otro lado. Si esto lo hubiera hecho Feijóo o Abascal, ya estaríamos oyendo su discurso de feminismo y machismo estructural. Pero como esto lo hace su jefe, silencio absoluto. A seguir cobrando el sueldo sin dar la cara. Y luego, cuando Montero, llorando, intentó justificarse por lo ocurrido, Sánchez la interrumpió con una frialdad total, como si no hubiera hecho nada malo. Ya está bien, María Jesús, ya hemos escuchado suficiente. Game over. Este es el PSOE, el partido que humilla a los suyos, que se arrastra por el poder sin importar el precio. ¿Quién será el próximo en caer? ¿Hasta dónde llegará el circo del sanchismo? A quedarse atentos. El espectáculo no ha hecho más que empezar. Y no una ni dos, sino 3 hostias seguidas. Pedro Sánchez ha dado un golpe mortal a María Jesús Montero, y todo esto delante de toda España. Si pensabas que habías visto el peor nivel de traición política, prepárate porque lo que viene es aún más dramático. Sánchez debería abrir una escuela de liderazgo, pero no para enseñar cómo ser un buen líder, sino para convertir a tus propios aliados en lacayos que, a pesar de ser humillados públicamente, sigan defendiéndote con devoción. Eso es lo que mejor hace Sánchez. Y la víctima de esta nueva humillación ha sido María Jesús Montero. Después de ser destrozada en el Congreso, ¿qué hace? Seguir defendiendo a Sánchez con la lealtad de un perro que, a pesar de que lo pateen, sigue a su dueño. Este es el PSOE, un partido donde la humillación es la norma, y donde la única regla es no perder la silla. Montero, con su dignidad pisoteada, seguirá tragándose todo con tal de no perder su sueldo de ministra. Porque, claro, lo peor que puede pasarle a alguien en el PSOE es perder el poder. El PSOE no tiene dignidad, solo tiene ambición. Y mientras los ciudadanos siguen soportando este circo, el país se hunde más y más en el desastre económico y político. Después de la humillación pública, el espectáculo no se detuvo ahí. La guerra de Montero con Sánchez continuó a puerta cerrada. Porque claro, si en público te humillan así, lo que pasa en privado debe ser aún más brutal. Según fuentes internas, en Moncloa hubo una reunión de emergencia, donde Sánchez, con su frialdad habitual, le dejó claro a Montero que no era más que una pieza más en su juego, y su función era obedecer. Si quieres seguir en el gobierno, callas y haces lo que yo te diga. Así de simple. Este es el trato que da Sánchez a los suyos, y Montero lo entendió a la fuerza. Después de ser una de las intocables del PSOE, ahora se ha convertido en la nueva muñeca rota de Sánchez. ¡Qué espectáculo tan deprimente! Pero esto no es solo una bronca interna del PSOE. Este es el principio del fin para María Jesús Montero. Sánchez tiene una fórmula muy clara: te exprime, luego te humilla, y cuando ya no te sirve, te arroja al abismo político sin piedad. A Carmen Calvo le pasó lo mismo, a Ábalos también, y ahora es el turno de Montero. ¿Y el resto de los ministros? Silencio absoluto.
Todos callados tragando porque saben que el siguiente puede ser cualquiera de ellos. Sánchez no tiene amigos, solo tiene piezas de ajedrez que mueve a su antojo. Pero lo más grotesco de todo es que el PSOE sigue vendiéndonos la milonga de que son el partido de la justicia social, del feminismo, del respeto y del progreso. ¿Y qué pasa cuando su líder humilla públicamente a una ministra? Nada. Ni una feminista en el PSOE ha abierto la boca. Si la humillación viene de Sánchez, entonces no es machismo, es política. Vaya doble moral. Pero claro, si es él el que humilla, todo vale. ¿Dónde están esas feministas que tanto predican el respeto a las mujeres? ¿Dónde están ahora que Sánchez ha humillado a su propia ministra? ¿Calladas? Sí, claro, porque el que humilla es el máximo líder del partido. Mientras el socialismo sigue destrozándose a sí mismo, el ciudadano común sigue pagando los platos rotos, subidas de impuestos, crisis económica, leyes improvisadas y un gobierno que ya no parece un partido político, sino una secta. Pero lo peor de todo es que este espectáculo no ha terminado. Estamos solo en el primer acto de una telenovela política que acabará con Montero fuera del gobierno, mientras Sánchez sigue poniendo esa cara de «yo no he hecho nada», y el PSOE finge que todo sigue normal. Esto ya no es política. Es una comedia donde el guión lo pagamos nosotros, los ciudadanos, y el desenlace, como siempre, es una tragedia. Pero claro, en el PSOE cuando un cadáver político está en el suelo, no lo levantan, lo pisotean para asegurarse de que no se levante jamás. Así, después de la humillación pública, María Jesús Montero está viviendo en carne propia como el partido la ha dejado de lado. A lo que todos asistimos en el Congreso fue solo el inicio de su caída. Los rumores corren rápidamente, que si hay una reestructuración en el gobierno, que si Montero ha perdido influencia, y todo esto para preparar el terreno para su caída definitiva. Porque cuando Pedro Sánchez te señala, solo hay dos opciones, te vas por tu cuenta o te echan. Y Montero no tiene la humildad de irse sola, está esperando resistir, pero la política del PSOE es muy clara, solo sobreviven los que se arrodillan más rápido. Ahora mismo Montero está más sola que un billete de 500 euros en Hacienda, mientras sus compañeros de partido la miran como si fuera una plaga. El mensaje en el PSOE es cristal clear, nadie te va a salvar. La ministra ha pasado de ser la confianza de Sánchez a ser la apestada, y eso en política significa muerte profesional. En el fondo, todos en el PSOE saben que no hay vuelta atrás para ella, se ha quedado sin aliados. La única que ha intentado darle algo de apoyo ha sido Nadia Calviño, pero no por lealtad, sino porque ella también siente el miedo de ser la siguiente. Apoyo frío, un gesto estratégico para no ser la siguiente víctima. Pero eso no es todo, el gobierno del PSOE ya no es un partido político, sino un castillo de naipes. El mensaje de Sánchez es claro, solo él tiene derecho a soplar. Cuando ve que sus ministros se debilitan, no duda en apartarlos y seguir con su agenda. Nadie quiere verse en la mira de Sánchez porque, como sabemos, el único lugar donde se puede caer es al abismo político. Montero sigue atrapada en su negación. La política es inclemente y su tiempo ha llegado a su fin. Los rumores dicen que intentará seguir, que luchará por recuperar la confianza de Sánchez, pero la realidad es otra. Su caída no es solo un ajuste de cuentas, es el símbolo de cómo el PSOE ha dejado de ser un partido con ideología para convertirse en un chiringuito donde las lealtades se pagan con sacrificios públicos. Lo que hemos presenciado no es una simple bronca, es la confirmación del sanchismo, una maquinaria que triturará a sus aliados cuando dejen de ser útiles. Montero, que durante años defendió lo indefendible, que justificó subidas de impuestos y sonrió mientras la economía se hundía, ahora está rota y desautorizada. Los que antes la aplaudían ahora se apartan. Y cuando la echen, dirán que lo hacen por el bien del gobierno. Pero la verdad es que Montero ha firmado su sentencia, aunque no se haya dado cuenta aún. Lo que le ha pasado a Montero no es casualidad, es un aviso. Sánchez no tiene amigos, solo súbditos. Y nadie es intocable en su gobierno, ni siquiera aquellos que han sido su escudo durante años. La lealtad no tiene valor si no va acompañada de sumisión absoluta. Lo que hemos visto con María Jesús Montero no es un incidente aislado, es el sistema sanchista en su máximo esplendor. El presidente del gobierno no gobierna, distribuye favores, usa a su gente, los desgasta hasta que ya no le sirven, y luego los desecha sin piedad. Carmen Calvo, la feminista de hierro, fue uno de los primeros ejemplos, luchó por Sánchez hasta que dejó de ser útil y la mandaron a su casa sin más.
Ábalos, otro pez gordo del PSOE, también sufrió el mismo destino, negoció con los separatistas y fue uno de los hombres que manejaba el PSOE en las sombras, hasta que se convirtió en un estorbo. Cuando ya no lo necesitaban, lo apartaron y lo dejaron enfrentarse a un caso de corrupción. Adriana Lastra, la cara amable del PSOE en el Congreso, pasó de ser la protegida de Sánchez a ser eliminada sin explicación alguna. Ahora le toca a María Jesús Montero, la ministra que nos ha frito a impuestos mientras nos hablaba de justicia social. La que defendió unos presupuestos imposibles mientras la deuda pública subía sin freno. La que aplastó a los autónomos y empresarios, hasta dejarlos al borde de la asfixia. Y ahora, esa misma ministra se encuentra en la misma situación que sus víctimas, con el agua al cuello, sin nadie que la rescate. Cuando Pedro Sánchez te señala, es el fin. Eso lo saben todos los ministros del PSOE, por eso nadie ha abierto la boca para defenderla. Nadie. Y lo más irónico es que el feminismo de cartón piedra de la izquierda ha desaparecido en un instante. Si lo que le hubiera pasado a Montero fuera en otro contexto, si un presidente del PP hubiera sido el que la humilló públicamente, ya estaríamos viendo manifestaciones, pancartas y discursos sobre la violencia política y el machismo institucional. Pero como el que la humilló fue Pedro Sánchez, aquí no pasa nada. La historia de Montero no es solo la de una ministra humillada. Es el reflejo de cómo funciona el socialismo en España, un sistema donde los líderes no gobiernan, sino que reparten favores. Donde las decisiones no se toman por el bien del país, sino por el bien del partido. En este sistema, los ministros no son colaboradores sino peones prescindibles, y el único objetivo es que Pedro Sánchez siga en el poder a toda costa. Lo más trágico de todo esto es que nada va a cambiar. El PSOE ha dejado de ser un partido político con ideología para convertirse en una secta, donde todo gira en torno a un solo hombre, Pedro Sánchez. En esta secta, o eres útil al líder, o desapareces. Y María Jesús Montero ya está en la lista negra. Es solo cuestión de tiempo que su nombre desaparezca de la política española, sustituido por otro títere dispuesto a seguir las órdenes de Sánchez sin rechistar. El problema es que esto no se trata solo de Montero. Esto se trata de un país gobernado por un presidente sin escrúpulos, sin lealtades, sin límites. Sánchez ha demostrado una y otra vez que el poder es lo único que le importa, y mientras él siga al mando, seguirá cayendo gente. Hoy le ha tocado a Montero, mañana será otro. Y mientras tanto el pueblo español sigue pagando el precio de la incompetencia, de los errores y de la política destructiva que nos ha impuesto este gobierno. Y la realidad es que nosotros seguimos pagando el precio por este circo político. Y con esto llegamos al final de esta desgarradora crónica sobre lo que está pasando en el PSOE y las consecuencias que esto tiene para todos nosotros. El espectáculo político de Sánchez sigue, pero nosotros somos los que pagamos el precio. Es momento de abrir los ojos y de exigir un cambio. Si te ha tocado la fibra lo que has leído, no te quedes callado. Te invito a que te suscribas, porque en este espacio seguimos desvelando lo que otros no quieren que se sepa. Si quieres estar informado y conocer la verdad detrás de los titulares, únete a nuestra comunidad. Juntos podemos ser parte del cambio. No te quedes atrás. Suscríbete ahora. Nos vemos en el próximo análisis.